En la figura correspondiente se muestra un ejemplo de la técnica de hibridación in situ con fluorescencia aplicada en pruebas de diagnóstico prenatal. Se observan núcleos en interfase de células obtenidas a partir de muestras de líquido amniótico, hibridadas con dos sondas de ácido desoxirribonucleico específicas. La sonda de color naranja es específica del locus del cromosoma 21, mientras que la sonda de color verde es específica del locus del cromosoma 13. El núcleo ubicado a la derecha corresponde a una muestra de líquido amniótico normal y revela dos señales verdes y dos señales naranjas, lo que indica la presencia de dos copias de los cromosomas 13 y 21, respectivamente. En cambio, el núcleo ubicado a la izquierda presenta tres señales naranjas, lo que indica trisomía 21, conocida como síndrome de Down. Para hacer visible el núcleo, se ha realizado una tinción de contraste del ácido desoxirribonucleico con un colorante azul inespecífico. La imagen se obtuvo con un aumento de 1250 veces. Autorradiografía. La autorradiografía consiste en la utilización de una emulsión fotográfica que se coloca sobre un corte histológico con el fin de localizar material radioactivo dentro de los tejidos. Numerosos precursores moleculares pequeños que forman parte de moléculas más grandes, como los aminoácidos que componen las proteínas o los nucleótidos que constituyen los ácidos nucleicos, pueden marcarse mediante la incorporación de uno o varios átomos radioactivos en su estructura molecular. Posteriormente se detecta la radioactividad para localizar estas moléculas más grandes dentro de células y tejidos. Es posible introducir los precursores marcados en animales mediante inyección o incorporarlos directamente en células o cultivos de órganos. Por ejemplo, se pueden utilizar precursores radioactivos del ácido desoxirribonucleico, como la timidina marcada con tritio, o del ácido ribonucleico, como la uridina marcada con tritio, para estudiar la síntesis de ácido desoxirribonucleico y la posterior división celular, o la síntesis de ácido ribonucleico mensajero para determinar la producción de proteínas dentro de la célula. Otros precursores radioactivos permiten analizar la secreción celular de proteínas y localizar productos sintéticos tanto dentro de las células como en la matriz extracelular. Los cortes de las muestras que han incorporado material radioactivo se colocan sobre un portaobjetos. En condiciones de oscuridad, este se sumerge en una emulsión fotográfica líquida, lo que genera una película delgada sobre la superficie de la muestra. Tras la exposición durante el tiempo adecuado en una cámara oscura, que normalmente se extiende durante días o semanas, la emulsión expuesta se revela mediante técnicas fotográficas convencionales y el portaobjetos con la muestra se monta de forma permanente con un cubreobjetos. Los preparados pueden teñirse antes o después de la exposición y del revelado. Con este procedimiento, los gránulos de plata presentes en la emulsión se revelan sobre las moléculas marcadas radioactivamente y se visualizan como puntos oscuros que recubren los sitios de emisión radioactiva cuando la muestra se examina con el microscopio óptico en la figura correspondiente. Ejemplos de autorradiografía utilizados en microscopía óptica y electrónica. A. Microfotografía de un corte de ganglios linfáticos de un animal al que se le inyectó timidina marcada con hidrógeno 3. Algunas de las células presentan agregados de gránulos de plata metálica, los cuales aparecen como pequeñas partículas negras señaladas mediante flechas. Estas células sintetizaron ácido desoxirribonucleico en preparación para la división celular e incorporaron la timidina marcada con hidrógeno 3 en el ácido desoxirribonucleico recién formado. Con el transcurso del tiempo, las partículas radioactivas de baja energía emitidas por la timidina marcada con hidrógeno 3 impactan sobre cristales de haluro de plata presentes en una emulsión fotográfica que recubre la muestra durante el periodo de exposición y generan una imagen latente, muy similar a la que se produce en una película fotográfica dentro de una cámara. Durante el revelado fotográfico de la placa con su emulsión de recubrimiento, la imagen latente, que en realidad corresponde al haluro de plata activado en la emulsión, se reduce a plata metálica, la cual posteriormente se observa como gránulos negros al microscopio. El aumento de la imagen es de 1200 veces, y la muestra original es cortesía del Dr. Ernst Kallenbach. B. Autorradiografía microscópica electrónica de la región apical de una célula de absorción intestinal.
En esta muestra se inyectó yodo 125 unido al factor de crecimiento nervioso en un animal, y el tejido se extrajo una hora más tarde. La muestra se preparó de manera similar a la empleada en la microscopía óptica. El tamaño relativamente pequeño de los gránulos de plata facilita la localización precisa de los complejos formados por yodo 125 y el factor de crecimiento nervioso. Debe tenerse en cuenta que los gránulos de plata se concentran sobre las invaginaciones apicales y sobre los endosomas tempranos de morfología tubular. El aumento de la microfotografía electrónica es de 32.000 veces. Microscopía de expansión. La microscopía de expansión es un método destinado a mejorar la resolución de la microscopía óptica mediante la aplicación de una preparación específica que provoca la expansión física de la muestra. La microscopía de expansión, también denominada MEX, es un procedimiento en el cual las muestras se infiltran con polímeros expansibles, conocidos como hidrogeles, que son materiales altamente absorbentes, similares a los que se utilizan con frecuencia en los pañales para bebés. Estos polímeros forman redes hidrófilas capaces de incorporar grandes cantidades de agua y, como consecuencia, aumentar de manera significativa su volumen. La estructura y la integridad física de dichas redes dependen de la presencia de enlaces cruzados fuertes y estables, los cuales permiten que el hidrogel resista las fuerzas de expansión generadas por la incorporación de agua, contribuyendo así a la estabilización del gel. Como resultado de la expansión isotrópica de la muestra, las moléculas presentes en el interior de las células, la membrana plasmática y la matriz extracelular quedan separadas de manera uniforme en todas las direcciones. La preparación de la muestra para la microscopía de expansión implica los siguientes pasos. Fijación. El proceso de fijación empleado en la microscopía de expansión es equivalente al utilizado en los protocolos de inmunotinción aplicados en microscopía óptica. Anclaje. La estructura celular de interés se marca mediante una sonda molecular, como anticuerpos conjugados con tinción de fluoresceína, proteínas fluorescentes u otros marcadores similares. Y posteriormente se incuba con un reactivo de anclaje que presenta sitios de unión específicos, tanto para las sondas moleculares como para los monómeros del gel. Además, algunas moléculas, como las proteínas o el ácido ribonucleico, pueden anclarse de manera directa a la matriz del gel. Gelificación, conversión de un sol en gel. La muestra se infiltra con monómeros de gel, específicamente acrilato de sodio, en el cual el sodio se encuentra en forma de sodio con carga positiva, que se polimerizan en el interior de las células y los tejidos. Los polímeros resultantes, es decir, poliacrilato de sodio con sodio en forma de sodio con carga positiva, forman una matriz tridimensional densa que queda firmemente anclada a las moléculas celulares a través de los sitios de unión presentes en el reactivo de anclaje. Homogeneización mecánica. La muestra incluida en el polímero se somete a un proceso de homogeneización mecánica. Este procedimiento, que provoca la ruptura de las células, implica la desnaturalización o la digestión de moléculas estructurales mediante proteasas específicas. Expansión. Se añade un solvente a la muestra, agua en el caso de los polímeros de poliacrilato de sodio, lo que provoca la expansión de la muestra en las 3 dimensiones, alcanzando un aumento superior a 100 veces en volumen. Después de completar esta preparación, la muestra expandida queda lista para su examen mediante microscopía de fluorescencia convencional. La microscopía de expansión, que emplea reactivos químicos de bajo costo junto con microscopios ópticos estándar, permite obtener imágenes de superresolución al incrementar físicamente el tamaño de la muestra observada. La principal ventaja de la microscopía de expansión reside en su capacidad para separar moléculas que, en su estado original, no podían distinguirse como estructuras independientes debido a la resolución intrínseca del microscopio óptico y a las limitaciones impuestas por la difracción. En las muestras expandidas, estas moléculas quedan lo suficientemente separadas como para ser observadas con facilidad, sin necesidad de modificar los límites de resolución del instrumento óptico. Es posible alcanzar una expansión lineal de 4,5 veces, lo que se correlaciona con un incremento de la resolución hasta un rango aproximado de 60 a 70 nanómetros.
Resulta particularmente interesante que tras una expansión inicial, la muestra pueda someterse a expansiones sucesivas mediante la incorporación de una segunda red de polímero expansible. Este procedimiento, denominado microscopía de expansión iterativa, puede utilizarse para expandir muestras biológicas hasta 20 veces y obtener imágenes de células y tejidos con una resolución aproximada de 25 nanómetros, cuando se observan mediante microscopía de fluorescencia convencional, como se aprecia en la figura correspondiente. Recientemente, los protocolos de la microscopía de expansión se han aplicado a preparaciones teñidas con hematoxilina y eosina de muestras patológicas, con el fin de convertir los portaobjetos de vidrio en preparaciones compatibles con la microscopía de expansión. Este enfoque, conocido como patología de expansión, permite el análisis y el diagnóstico mediante microscopía óptica de enfermedades que anteriormente requerían el uso de microscopía electrónica. Microscopía. Microscopía óptica. Un microscopio, ya sea simple, constituido por una sola lente, o compuesto, formado por múltiples lentes, es un instrumento que amplifica una imagen y permite observar detalles que no pueden distinguirse a simple vista. El microscopio más elemental corresponde a una lupa o, de manera análoga, a un par de gafas o anteojos utilizados para la lectura. El poder de resolución del ojo humano, es decir, la distancia mínima a la que dos objetos deben encontrarse para percibirse como separados, que es de aproximadamente 0,2 milímetros, está determinado por el espaciamiento entre células fotorreceptoras contiguas en la retina. La función fundamental de un microscopio consiste en ampliar una imagen hasta un nivel en el que la retina pueda resolver información, de otro modo quedaría por debajo de su límite de resolución. En este sentido, la resolución alcanzable mediante distintos tipos de microscopios supera ampliamente la capacidad resolutiva del ojo humano. El poder de resolución es la capacidad de una lente de microscopio o de un sistema óptico para obtener imágenes separadas de objetos que se encuentran muy próximos entre sí. La resolución máxima teórica que puede alcanzarse con un microscopio de campo claro es de aproximadamente 0,2 micrómetros. Esta resolución representa un valor teórico y, como se ha señalado, depende de que todas las condiciones experimentales sean óptimas. La lente ocular amplifica la imagen generada por la lente objetivo, pero no tiene la capacidad de aumentar la resolución del sistema óptico. En la actualidad, la investigación en el ámbito de la biología dispone de una amplia variedad de microscopios ópticos destinados tanto a usos generales como a aplicaciones especializadas. Las diferencias entre estos instrumentos se deben, en gran medida, a factores como la longitud de onda de la luz empleada para iluminar la muestra, las modificaciones físicas que experimenta la luz al entrar o salir de la muestra, y los procedimientos analíticos específicos que pueden aplicarse a la imagen final. En esta sección se describen de manera sucinta estos instrumentos y sus principales aplicaciones. El microscopio utilizado por la mayoría de los estudiantes e investigadores es el microscopio de campo claro. El microscopio de campo claro es el heredero directo de los microscopios de uso ampliamente difundido durante el siglo XIX y dio origen a la primera gran etapa de la investigación histológica. En términos generales, los componentes del microscopio de campo claro son los siguientes: una fuente de luz destinada a la iluminación de la muestra, como una lámpara ubicada en la base del microscopio. Una lente condensadora, cuya función es enfocar el haz de luz a la altura de la muestra. Una platina sobre la cual se coloca el portaobjetos. Una lente objetivo encargada de recoger la luz que ha atravesado la muestra. Una lente ocular, o bien un par de lentes oculares en el caso de los microscopios binoculares, que son los de uso más habitual, a través de las cuales se examina directamente la imagen formada por la lente objetivo. Para que una muestra pueda ser examinada mediante un microscopio de campo claro, debe tener un grosor suficiente para permitir el paso de la luz a través de ella. Aunque parte de la luz se absorbe al atravesar la muestra, el sistema óptico del microscopio de campo claro no genera por sí mismo un contraste suficiente en las muestras sin teñir. Por esta razón, se emplean los distintos métodos de tinción que se describieron previamente. En la figura correspondiente se muestran los pasos consecutivos de la preparación de una muestra para la microscopía de expansión.
Después de la fijación convencional con formaldehído, la muestra se trata con reactivos de anclaje que unen proteínas u otras moléculas de interés a sondas moleculares conjugadas con marcadores fluorescentes. La adición de monómeros de acrilato de sodio desencadena el desarrollo de una matriz tridimensional de polímero de hidrogel densa. Posteriormente, la muestra se somete a una homogeneización mecánica que provoca la ruptura de las células. Como resultado, la muestra queda incluida en la matriz de hidrogel. Esta etapa permite que la estructura interna de la muestra se vuelva flexible y homogénea para la expansión. A continuación, se añade agua, lo que produce la expansión física de la muestra en las 3 dimensiones. Las proteínas de interés permanecen conectadas a la red de polímeros que las separa de manera uniforme. La integridad del gel expandido se mantiene gracias a enlaces cruzados fuertes y estables, capaces de resistir las fuerzas generadas por la expansión. Tras alcanzar una expansión aproximada de 4,5 veces, la muestra queda lista para ser observada con microscopía de fluorescencia. Comparación de microfotografías de glándula mamaria mediante microscopía óptica, microscopía de fluorescencia y microscopía de expansión. En la figura correspondiente se presentan imágenes obtenidas de secciones seriadas del mismo tejido, procesadas según técnicas específicas de microscopía, utilizando las mismas lentes objetivo de 40 aumentos. En esta microfotografía de una sección rutinaria teñida con hematoxilina y eosina, se observa el conducto mamario y el tejido conjuntivo circundante. Se aprecia un aumento notable de las capas celulares dentro del epitelio ductal, indicativo de hiperplasia ductal habitual. Los núcleos se tiñen de azul con hematoxilina, mientras que la línea alargada de color rosa situada debajo del epitelio representa las fibras de tejido conjuntivo teñidas con eosina. Los núcleos pequeños y más intensamente teñidos presentes dentro del tejido conjuntivo corresponden a linfocitos infiltrantes. B. Esta imagen inmunofluorescente corresponde a la misma sección, teñida para filamentos intermedios de bimentina. Las proteínas bimentina, teñidas en magenta, se marcaron mediante anticuerpos policlonales primarios de pollo antibimentina y se visualizaron con anticuerpos secundarios de cabra antipollo conjugados con colorante fluorescente, Alexafluor 488. El ADN se contrateñó con un colorante azul inespecífico para hacer visible el núcleo. A este aumento, muchos núcleos resultan difíciles de discernir, ya que la resolución se encuentra al límite. C. La sección adyacente del mismo tejido utilizada en la imagen anterior se procesó para microscopía de expansión. La muestra se incluyó en el polímero de poliacrilato de sodio y se expandió aproximadamente 4,25 veces. La imagen corresponde a la región señalada dentro del rectángulo de la microfotografía previa, fotografiada con el mismo aumento de 460 aumentos. Gracias a la expansión del tejido, la resolución de esta imagen mejora notablemente en comparación con la de inmunofluorescencia rutinaria obtenida al mismo aumento. Estudio de un preparado histológico en el microscopio óptico. Los órganos presentan una organización tridimensional, mientras que los cortes histológicos únicamente reflejan 2 dimensiones. Como se explicó en la sección anterior sobre preparación del tejido, toda muestra destinada a la observación mediante microscopía óptica debe cortarse en secciones extremadamente finas. De esta manera, de una muestra tridimensional se obtienen cortes bidimensionales. Uno de los desafíos más significativos para los estudiantes de histología consiste en reconstruir mentalmente la tercera dimensión que no se observa directamente. Por ejemplo, en la figura correspondiente se ilustran cortes realizados en diferentes planos a través de una naranja. Cada superficie de corte indicada por la línea punteada revela distintos tamaños y patrones en función de la orientación del corte a través de la fruta entera. Así, al examinar un corte específico de la naranja, resulta esencial poder reconstruir mentalmente la disposición de la estructura y de sus componentes. Un ejemplo de estructura histológica, en este caso un corpúsculo renal, se muestra tal como aparecería en diferentes planos de corte. Se observa una variación notable en el tamaño, la orientación y la organización del tejido alrededor del corpúsculo en cada corte. Mediante el estudio de una serie de estos cortes bidimensionales, es posible inferir y conceptualizar la configuración tridimensional de la estructura analizada.
En todas las etapas de la preparación del tejido pueden generarse artefactos en los preparados histológicos. La elaboración de un preparado histológico comprende una serie de pasos que se inician con la obtención de la muestra y culminan con la colocación del cubreobjetos. En cada uno de estos pasos puede introducirse un artefacto, entendido como un error o distorsión en el proceso de preparación. En general, los artefactos observables en el preparado final están relacionados con la metodología empleada, el equipo utilizado o los reactivos aplicados durante el procedimiento. Una baja pureza de las sustancias químicas y de los reactivos empleados, como fijadores, soluciones de inclusión o colorantes, así como imperfecciones en la ejecución de la técnica, por ejemplo, tiempos de fijación demasiado cortos o prolongados, deshidratación inadecuada, inclusión defectuosa, coloración irregular o descuidos en el montaje y la colocación del cubreobjetos, pueden producir artefactos en el preparado terminado. Asimismo, un equipo inadecuado, como un microtomo con una hoja defectuosa, también puede generar alteraciones en la muestra. Es fundamental que los estudiantes comprendan que no todos los preparados de su colección presentan calidad perfecta y que se familiaricen con los artefactos más frecuentes, a fin de poder identificarlos y distinguirlos de las estructuras histológicas reales. En esta figura se muestra un diagrama comparativo de la formación de la imagen en distintos tipos de microscopios. Para facilitar la comparación entre los tres sistemas, el microscopio óptico se representa invertido. Es importante tener en cuenta que tanto en el microscopio electrónico de transmisión como en el microscopio electrónico de barrido, las muestras deben mantenerse en un ambiente de alto vacío, con presiones que oscilan entre 10 a la -4 y 10 a la -6 pascales. Además del microscopio de campo claro, ampliamente utilizado para el estudio rutinario de preparados histológicos, en los laboratorios clínicos y de investigación se emplean otros sistemas ópticos que se describen a continuación. Algunos de estos instrumentos están diseñados para incrementar el contraste sin necesidad de teñir la muestra, como es el caso del microscopio de contraste de fase, mientras que otros permiten visualizar estructuras específicas mediante técnicas particulares, como la inmunofluorescencia, utilizando microscopios de fluorescencia y confocales, como se ilustra en la figura correspondiente. El microscopio de contraste de fase permite la observación de células y tejidos sin teñir y resulta especialmente útil para el estudio de células vivas. El microscopio de contraste de fase aprovecha las pequeñas diferencias en el índice de refracción presentes en distintas regiones de una muestra de células o tejidos. La luz que atraviesa áreas con un índice de refracción relativamente alto, correspondientes a las zonas más densas, se refracta y queda desfasada con respecto al haz de luz que pasa por regiones de menor densidad. Este microscopio detecta las longitudes de onda que se encuentran fuera de fase y las dirige a través de una serie de anillos ópticos situados en las lentes del condensador y del objetivo. De este modo se elimina en esencia la amplitud de la porción del haz que ha sido refractada inicialmente, generando así un contraste en la imagen. En la imagen obtenida, las áreas oscuras corresponden a las regiones más densas de la muestra, mientras que las zonas claras representan las regiones menos densas. El microscopio de contraste de fase se emplea principalmente para observar células y tejidos vivos, como los de un tivo celular, y también se utiliza con frecuencia para examinar cortes semifinos no teñidos, de aproximadamente medio micrómetro, de material incluido en plástico. En esta figura se presentan ejemplos de cortes de una naranja y de un corpúsculo renal. Las líneas punteadas sobre la naranja entera señalan los planos de corte que corresponden a cada superficie seccionada. De manera análoga, los diferentes cortes realizados a través de un corpúsculo renal, que también posee una forma esférica, muestran variaciones en su apariencia. El tamaño y la disposición de la estructura interna dependen directamente del plano de corte empleado. Consideraciones funcionales. Uso correcto del microscopio óptico. Esta breve introducción sobre el uso adecuado del microscopio óptico está destinada a estudiantes que emplearán esta herramienta para el análisis rutinario de tejidos. Si algunos de los comentarios que siguen parecen elementales, ello se debe únicamente a que la mayoría de los usuarios del microscopio no aprovechan plenamente todas sus capacidades.
A pesar de la calidad y sofisticación del equipamiento actual, la instrucción formal sobre el uso correcto del microscopio óptico sigue siendo relativamente limitada. Los sistemas ópticos costosos y altamente corregidos solo pueden rendir de manera óptima cuando los trayectos de los haces de iluminación y de observación están correctamente centrados y ajustados. Mantener los ajustes y alineamientos apropiados contribuye de manera significativa a la identificación de detalles muy pequeños en la muestra, así como a la reproducción fiel de los colores, tanto para la observación directa como para la microfotografía. La iluminación Köhler constituye un elemento fundamental para lograr microscopía de alta calidad y está incorporada en el diseño de prácticamente todos los microscopios modernos utilizados en laboratorios y en investigación. En la figura correspondiente se ilustra el trayecto típico de la luz y los controles de ajuste de un microscopio moderno. Para obtener una iluminación adecuada, es necesario seguir cuidadosamente los pasos que se detallan a continuación. Los pasos de ajuste requeridos para lograr una correcta iluminación Köhler son pocos y sencillos. Enfocar la muestra. Cerrar el diafragma de campo. Enfocar el condensador moviéndolo hacia arriba o hacia abajo hasta que el contorno de su diafragma de campo se perciba nítido y claramente enfocado. Centrar el diafragma de campo utilizando los controles correspondientes en la subplatina, donde se encuentra el condensador. A continuación, abrir el diafragma de campo hasta que el haz luminoso cubra completamente el área observada. Retirar el ocular, o en su defecto emplear un telescopio de centrado o un accesorio telescópico de fase si se dispone de ellos, y observar la pupila de salida del objetivo. De esta manera, se visualizará un campo circular iluminado cuyo radio es directamente proporcional a la apertura numérica del objetivo. Al ir cerrando el diafragma del condensador, su contorno se percibirá dentro de este campo circular. En la mayoría de los preparados teñidos, el diafragma del condensador debe cerrarse hasta cubrir aproximadamente 2/3 partes de la apertura del objetivo. Este ajuste proporciona el equilibrio óptimo entre resolución y contraste, siendo este último la diferencia de intensidad entre las regiones claras y oscuras de la muestra. Si se aplican correctamente estos 5 sencillos consejos, la imagen obtenida alcanzará la máxima calidad que permite el sistema óptico del microscopio. A continuación se explica la razón de ello. En primer lugar, ¿por qué ajustamos el diafragma de campo para que cubra únicamente el área observada? Iluminar un campo mayor del que el sistema óptico puede percibir únicamente genera reflexiones internas o pérdida de luz, lo que se traduce en un aumento del ruido y una disminución del contraste de la imagen. En segundo lugar, ¿por qué se enfatiza tanto el ajuste del diafragma del condensador, es decir, de la apertura de iluminación? Este diafragma tiene una influencia significativa sobre la resolución y el contraste con los que se pueden distinguir ciertos detalles de la muestra. Para la mayoría de las aplicaciones prácticas, la resolución está determinada por la ecuación. La distancia d es igual a lambda dividida entre la suma de la apertura numérica del objetivo más la apertura numérica del condensador. La distancia d representa la separación entre los puntos del detalle resuelto y se expresa en nanómetros. La longitud de onda, representada por lambda, corresponde a la luz utilizada. En el caso de la luz verde, su valor es de 540 nanómetros. La apertura numérica, abreviada como AN, se define como el seno del semiángulo captado por el objetivo o por el condensador desde un punto central de la muestra, multiplicado por el índice de refracción del medio que se encuentra entre el objetivo o el condensador y la muestra. ¿Cómo influyen directamente la longitud de onda y la apertura numérica en la resolución? Las estructuras presentes en la muestra provocan la difracción de la luz. El ángulo de difracción es directamente proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional a la separación entre las estructuras. Según el físico Ernst Abbe, un espacio estructural determinado solo puede resolverse cuando el sistema óptico de observación, es decir, el objetivo, logra captar parte de la luz difractada generada por dicho espaciamiento. Cuanto mayor es la apertura del objetivo, mayor cantidad de luz difractada participa en la formación de la imagen, lo que permite una resolución más alta de los detalles más pequeños y produce imágenes más nítidas.
No obstante, nuestra fórmula básica indica que la apertura del condensador es igualmente importante que la del objetivo. Este hecho resulta evidente cuando se analiza el ángulo de difracción para un haz de luz oblicuo o de mayor apertura. Aunque este ángulo permanece esencialmente constante, se presenta ante el objetivo de tal manera que puede corregirse con facilidad, optimizando así la resolución final de la imagen. ¿Cómo influye el ajuste de la apertura en el contraste? En teoría, la transferencia óptima de contraste del objeto a la imagen se logra mediante la interacción o interferencia entre los frentes de onda difractados y no difractados. Para conseguir una transferencia de contraste completa entre la transmisión total y la absorción total en una muestra, la relación de intensidad entre la luz difractada y la luz no difractada debería ser de 1:1, de manera que se produzca una interferencia destructiva total, negro, o una interferencia constructiva total, brillo. Cuando la apertura del condensador coincide con la apertura del objetivo, la luz no difractada entra al objetivo con máxima intensidad, pero solo una fracción de la luz difractada es captada, lo que genera un contraste reducido.